Muy bien, hoy estamos con el tema Los otros traidores, continuando la serie del Evangelio de Marcos. Y pensaba en esta palabra, la palabra traición. No sé si alguna vez pensaste en el significado. La escuchamos, la hemos usado quizás y sabemos la idea que representa esa palabra, pero hoy la fui a buscar al diccionario de Google y el diccionario dice lo siguiente y me alumbró bastante lo que iba a decir hoy en esta enseñanza acerca de Marcos capítulo 14 del versículo 27 en adelante. Traición, ¿qué es la traición? Bueno, dice el diccionario que la traición es la falta que comete una persona que no cumple su palabra. Eso es traición. O que no guarda la debida fidelidad. La persona que no guarda la debida fidelidad es un traidor. La persona que no cumple con la palabra empeñada es un traidor. Ahora, acá estamos hablando de elegir entre morir por Cristo o volverse un traidor. Pensando en los discípulos que habían jurado fidelidad a Cristo, que le habían jurado lealtad a Cristo. O sea, el jueves pasado hablamos de Judas, el traidor por excelencia. Ok, está bien. Es evidente que él cometió el gran pecado de traición y así terminó. Ahora bien, ¿qué del resto de los discípulos? ¿Fueron menos traidores que Judas? Porque ellos en un momento, perdón, en un momento tuvieron que elegir y ese momento fue esa noche, la noche en que Jesús con sus discípulos celebró la última cena de Pascua. Esa noche ellos iban a tener que elegir entre morir por Cristo o traicionar a Cristo, convertirse en traidores. Ok, es difícil verlo de esta manera, pero en definitiva es la manera en que lo tenemos que ver, porque parece que miramos con miramos con poca piedad a Judas y miramos con mucha complacencia al resto de los discípulos, pero yo no creo que haya habido, por lo menos esa noche, una gran diferencia entre lo que hizo Judas y lo que hicieron sus discípulos. Bien, Judas lo hizo por plata, lo sabemos, y eso es despreciable. Pero el resto de los discípulos, los 11 discípulos, esa noche traicionaron a Cristo para salvarse ellos mismos, para salvar el cuero propio, ¿se entiende? Ahora, para hacer un poco de contexto de lo que estaba pasando esa noche, estamos en la última noche de la cena de Pascua, la noche en que Jesús celebró la famosa última cena con sus discípulos, la noche previa a su muerte en la cruz, que iba a ser el viernes, al día siguiente a las 3 de la tarde. Esa noche era una noche muy rara, pero muy, no solo especial, porque era fiesta de Pascua, pero era una noche muy rara. Ellos nunca habían visto a Jesús como lo estaban viendo en ese momento. Según el relato de Juan, Jesús estaba turbado espiritualmente y estaba muy conmovido en su interior esa noche porque Jesús preveía y sabía todo lo que iba a pasar esa noche y al día siguiente. Obviamente que la Pascua era una fiesta de celebración para los judíos, pero lo que menos había era ambiente de fiesta en esa cena. Ya en esa cena Jesús les había soltado una frase que los dejó helados a todos. Cuando comiendo la cena de Pascua, Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Eso los paralizó a todos. Incluso llegó al punto de que ellos se empezaron a preguntar, Señor, no soy yo, ¿verdad? Yo no soy yo. Y todos preguntándose quién era el que iba a traicionar al Señor, porque nadie sospechaba de Judas tampoco. A ninguno de ellos se le cruzó por la cabeza que Judas podía ser el traidor. Ahora ellos terminan de cenar, cantan el himno acostumbrado, como se los expliqué el jueves pasado, cantan el himno acostumbrado para el final de la cena de Pascua y se van caminando hacia el Monte de los Olivos. Para ir al Monte de los Olivos, por esas callecitas y caminos, donde esa noche había mucha gente caminando porque había miles y miles y miles de peregrinos en Jerusalén que habían venido a celebrar la Pascua, tenían que cruzar un arroyuelo, un arroyo chico, no sé si dice arroyuelo, inventé recién esa palabra, un pequeño arroyo que era el arroyo de Cedrón, que estaba teñido en sangre.
porque ese arroyo venía del monte del templo, donde se había esa misma noche, esa misma tarde, perdón, anterior, sacrificado un montón de corderos para celebrar la Pascua. Y la sangre de los corderos sacrificados en el templo corría luego, drenaba por el desagüe que era el arroyo de Cedrón. Bueno, ellos cruzaron ese arroyo de Cedrón y por uno de esos caminos comenzaron a subir el monte de los Olivos hasta un lugar que era un huerto privado que aparentemente le prestaban a Jesús para estar a solas con sus discípulos, el famoso huerto de Getsemaní. Un huerto donde había una gran prensa de aceitunas que hasta el día de hoy existe. Esa prensa de aceitunas todavía se sigue produciendo aceitunas y aceite de las aceitunas en ese lugar donde hay árboles que tienen más de 2000 años. O sea que puede que algunos de esos árboles hayan sido testigos de lo que pasó esa noche en Getsemaní. Ahora bien, mientras están caminando, le suelta estas palabras. Marcos 14, 27 al 28 le dice: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos te abandonen, yo no, dijo Pedro. Atención, o sea, reaccionó enseguida Pedro ante esa frase desoladora de Jesús. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, no puede ser más enfático el Señor, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me vas a negar 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Jesús le está diciendo a ellos, les suelta así de una, ¿sí? El ambiente ya venía raro de la cena donde Jesús había dicho que uno lo iba a traicionar. Acá les está diciendo que todos lo van a abandonar, todos me van a traicionar, les está diciendo el Señor Jesucristo, y vos, Pedro, me vas a negar 3 veces. 3 veces me vas a negar que me conoces. Ahora, ¿quién no se hizo alguna vez, los creyentes, quién no se ha hecho como cristiano el planteo de que si uno llegará a ser fiel, si está bajo la presión de negar a Cristo, ante el peligro, ante la amenaza de muerte, ante la presión de correr riesgo la vida de uno, y que la única manera de poder zafar es negar a Cristo. Recordaba, mientras preparaba este mensaje, la historia de que pasó hace algunos años en un colegio secundario en Estados Unidos, en Columbine, donde un loco terrorista, un fanático, entraron con armas a la escuela en horario de clase, específicamente en un horario donde no era recreo, no había clases, pero en el recreo los jóvenes cristianos se apartaban para orar. Y entraron estos muchachos armados con armas automáticas y empezaron a masacrar a los muchachos que estaban estudiando, a los estudiantes. Y en una de las aulas entraron y sorprendieron a los chicos que estaban ahí orando y los pusieron en fila en contra del pizarrón y les preguntaban con el arma automática apuntando a la cabeza si creían en Dios. Y el relato, la crónica nos cuenta que hubo 2 jovencitas, una llamada Cassie y la otra Rachel Scott, que cuando les preguntaron a ellas 2 si creían en Dios, con el arma en la cabeza, dijeron que sí. Y les volaron la cabeza a las 2. ¿Quién no se ha preguntado como creyente qué haría uno en esa situación? ¿Qué harías en una situación como esa? Yo me lo he preguntado, ¿sí? Me lo he preguntado y me lo he cuestionado. Y creo que deberíamos hacer este ejercicio espiritual, de ponernos nosotros en la situación, de que si nos amenazan la vida, que si nuestra familia es amenazada
y que la única manera de poder librarlos es negar a Cristo. ¿Qué si la persona que más amamos en la vida es amenazada y está en el peligro y la única manera de salvarla es negar a Cristo, que nosotros neguemos a Cristo, o perder un trabajo o una amistad, lo que sea, si nosotros no negamos a Cristo? Hace poco nos contaba un hermano que estaba en pareja con una chica que no era creyente y que obviamente que hoy estaba haciendo mal, por supuesto, pero que él estaba apartado también del Señor, se había alejado de Jesús y que él quería casarse con esa chica y le insistió y la chica le dijo que sí, bueno, nos vamos a casar, pero ella le dice pero con una condición: tenés que negar a Jesús y decirme que vas a ser más fiel a mí que a Jesús. Y ese muchacho dijo, no, entonces no nos casamos nada, no me caso si esa es la condición. Hasta el día de hoy está soltero, pero siguiendo a Jesucristo. Uno quiere creer que en un momento como ese va a tener el coraje, va a tener la fortaleza de poder decir, yo creo en Cristo y no lo voy a negar. En realidad, que Dios nos ayude para realmente estar firmes en un momento como ese, firme hasta la muerte, pero a decir verdad, la mayoría de nosotros negamos a Jesús por menos que esto. ¿Sí o no? Por mucha menos presión que esta, dejamos de ser fieles a Cristo. Bueno, lo que pasó con la pandemia fue un botón de muestra, ¿no? Donde muchos, con la excusa de la pandemia, con la excusa de la cuarentena, dejaron de ser fieles a Cristo. Entonces, eso más o menos te da una idea de lo que le puede llegar a pasar a la cristiandad evangélica, que se dice ser el pueblo de Dios, si llegan a venir más presiones, más peligros que amenacen su vida, de qué harán, de cómo actuaremos, si seguiremos siendo fieles a Cristo o lo negaremos. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia, ha revelado que tenemos literalmente una carencia de fortaleza y de coraje. No estoy diciendo porque tuvimos miedo al virus, no, porque la verdad, hacerse el Superman contra la enfermedad no es lo que nos enseña el Evangelio, ¿ok? En lo que es sentido común hay que ser prudentes, como dijo el Señor Jesucristo, prudentes como la serpiente y mansos como la paloma. No nos dejamos dominar por el temor, pero tampoco salimos a que somos invencibles y que somos Superman o la Mujer Maravilla. No hacemos ese tipo de presunción de la fe, no presumimos de nuestra fe. Pero yo estoy hablando de otra clase de infidelidad, otra clase de deslealtad que tiene que ver con el separarse de Cristo, el alejarse incluso de la comunión con el cuerpo de Cristo, que es también alejarse de Cristo, que es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Esto ha revelado que tenemos, los creyentes de la actualidad, una carencia de fortaleza y de coraje para mantenernos firmes en los momentos difíciles, y los discípulos no eran diferentes. Los discípulos de Jesús no eran diferentes a los discípulos que somos nosotros hoy en día, aunque ellos después, conocemos y sabemos la historia, ellos terminaron dando sus vidas por Jesús. Ellos terminaron siendo mártires por la causa de Cristo y por el nombre del Señor, pero no siempre fueron tan valientes. Y lo que pasó esa noche nos muestra la realidad. El versículo 50 dice que cuando ellos se jactaron de que no iban a negar a Cristo, que no le iban a abandonar a Cristo, pero dice el versículo 50, que cuando llegó Judas con la patota para arrestar a Jesús, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Todos. Como Jesús había dicho que iba a pasar, no negar. Bueno, en definitiva, este punto nos enseña una cosa, que ellos ignoraban su carencia espiritual. Ellos ignoraban los débiles que ellos eran. Ellos ignoraban su falta de fortaleza espiritual. Ellos ignoraban su falta de coraje espiritual. Lo ignoraban. Jesús sabía lo que venía. Les hizo una tierna amonestación, pero todos ellos dijeron, jamás nosotros vamos a cometer ese acto de traición. Jamás. ¿Cómo se llama eso, gente?
¿Sabe cómo se llama eso? Estar demasiado inflado de autosuficiencia. ¿Mm? Estar demasiado inflado de orgullo. Eso significa exceso de confianza. Así se llama. Exceso de confianza. Incluso ellos no le creían a Jesús. Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar y ellos no le creyeron. O sea, ellos confiaban tanto en su propio sentido común, en su propia opinión sabia, entre comillas, sobre ellos mismos, que hasta se animaron a decirle a Jesús: estás equivocado, estás equivocado. En vez de pedir ayuda, ¿no?, ante la advertencia y la amonestación tierna de Jesús, en vez de pedirle ayuda para decirle: Señor, bueno, ¿cómo hacemos para estar firmes? ¿Cómo hacemos para no abandonarte? En vez de hacer eso, se jactaron. Se jactaron de su fortaleza, se jactaron de su valentía, se jactaron de su coraje. Y ellos miserablemente iban a fracasar en pocos minutos, cuando Judas llegaba con la patota esa noche para arrestar a Jesús. Iban a fracasar, para vergüenza de ellos y para aprendizaje también. Para aprender una lección que se aprende con mucho dolor, que es la lección de la humildad. Aprender a ser humildes. Aprender a reconocer nuestra incapacidad. Aprender a reconocer nuestra debilidad. Aprender a reconocer nuestra impotencia. Aprender a reconocer nuestra ignorancia. Aprender a reconocer. Pero no somos naturalmente inclinados a reconocer, sino más bien a jactarnos, a creernos ser algo, ser alguien que no somos. Jesús sabía lo que iba a pasar, porque bueno, Él es Dios hecho hombre. Todo esto que está pasando es parte de un plan ya planeado, ya organizado al detalle por Dios el Padre de Jesucristo. Un plan que se está llevando a cabo paso por paso, del cual Jesús es protagonista, del cual Jesús es consciente, no lo sorprende. Y Él, sabiendo lo que iba a pasar, escuchen, sabiendo que ellos eran débiles, incapaces, impotentes de soportar la prueba que se les avecinaba, la noche trágica que iba a caer sobre ellos, es notable que Jesús no los motiva. No les dice: muchachos, se viene la noche negra, se viene la prueba más difícil de sus vidas, pero ustedes tienen que decir: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. La verdad que es bastante necio hacer eso. De hacerle creer a la gente que la gente puede. Que vos podés. Vos podés, si vos te lo proponés, vos podés. Vos podés, vos podés. Jesús no hizo eso. ¿Sí? Jesús lo que hizo fue recordarles que eran débiles. Recordarles su carencia de fortaleza. Recordarles su carencia de valentía, de coraje. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Recordarles que ellos eran incapaces de manejar la prueba difícil que se les venía encima. Cosa que nosotros, los predicadores, deberíamos aprender de Jesús. En vez de inflarle el ego a las personas, haciéndoles creer que ellos pueden todo lo que se propongan lo pueden. Que ellos pueden cumplir todos los sueños de la vida que quieran soñar. Que ellos pueden hacer realidad todos sus proyectos y que ellos pueden llegar a hacer lo que ellos quieren, lo que se les antoje en la vida. Deberíamos recordarle a las personas, para el bien de ellos, a los creyentes de nuestras iglesias, deberíamos recordarles cuánto necesitan a Cristo y que sin Cristo nada pueden hacer. Y que no pueden usar a Cristo para lograr lo que ellos se proponen, sino que en realidad ellos necesitan depender de Cristo porque son tan carentes, tan incapaces, tan impotentes, tan débiles, que necesitan del poder, la capacidad, la potencia y la gracia de Cristo para vencer las dificultades de la vida. Porque si no, sin Cristo estamos fritos. No sé cómo se dice eso en griego o en arameo, pero en criollo entendible se dice: estamos en el horno. Sin Cristo estamos fritos en esta vida. La actitud de ellos revela otra cosa.
revela que ellos no captaron el mensaje del Evangelio. Jesús especialmente les enseñó el Evangelio a ellos, pero ellos no captaron la esencia del Evangelio. Para ser capacitado por Dios hay que reconocer la propia incapacidad. Para ser fortalecido por Dios hay que reconocer la propia debilidad. Para ser sanado por Dios hay que reconocer la propia enfermedad. Y para ser perdonado por Dios hay que reconocer el propio pecado. O sea, esto es ABC del Evangelio. Ahora ellos no captaron el mensaje del Evangelio. Jesús en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, versículo 3, se los había dicho: felices los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Y los pobres en el espíritu no son los que no tienen un mango, los que no tienen un peso en el bolsillo. Los pobres en el espíritu son los mendigos espirituales. Felices los mendigos espirituales, los que reconocen su miseria espiritual, los que reconocen su incapacidad y debilidad e impotencia espiritual, porque el reino de Dios les pertenece a ellos. Felices los que, agachando su cabeza, extienden su mano como un mendigo, esperando en la misericordia de Dios, porque a ellos se les dará el reino. Y en Marcos capítulo 10, verso 15, Jesús les dice a sus discípulos: les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. A ver, ¿quién más dependiente que un niño para poder sobrevivir? Pero ellos no entendían la esencia del Evangelio, que tiene que ver con que esta es la idea, de que la salvación que el Evangelio ofrece, el poder, la liberación, la gracia, la victoria que el Evangelio ofrece, la podemos recibir desde un reconocimiento personal de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestra insuficiencia, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad y de nuestros fracasos. Y no decir como dijeron los discípulos: nosotros podemos, nosotros no vamos a fallar, nosotros vamos a estar firmes. Bueno, error. Ellos no lo vieron venir, lo que iba a ocurrir. Se les cumplió a ellos lo que Pablo escribió en 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y déjenme recordarles a cada uno de ustedes que me está mirando y escuchando: si ustedes piensan que están firmes, cuidado, cuidado. Tengan cuidado de no caer. Porque cuando uno se cree que no va a caer, eso es peligroso. Cuando uno se cree que está firme y que es un campeón de la fe, ese es el momento de tu mayor debilidad. Ese es el mayor momento de peligro en tu vida espiritual. ¿Qué aprendieron ellos? Bueno, ellos aprendieron con dolor que la única manera de ser fieles a Cristo hasta la muerte es dependiendo de la fuerza y el poder que Cristo da. O sea, no hay otra manera. Sin su fuerza, sin la fuerza de Cristo, somos como olas que los vientos de las tormentas las llevan de aquí para allá. Gente, la vida de ser cristiano no es un juego, ¿ok? No es un juego. Ser cristiano no es algo que vos te podés tomar a la ligera. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 dice que estamos en medio de una guerra y que nuestra lucha, ¿sí?, no es contra el gobierno, no es contra los a favor de la vacuna, los antivacuna. Nuestra lucha no tiene nada que ver con eso. Dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra poderes espirituales de las tinieblas que operan y gobiernan sobre el sistema de este mundo. Principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, diabólicos, huestes espirituales de maldad, potestades superiores de los aires, de la oscuridad de las tinieblas, que te quieren destruir, que te quieren matar. Ahora, ellos ignoraban que estaban en esa guerra, lo ignoraban por su propia ceguera, porque Jesús esa misma noche, en Lucas 22, 31 al 34, Lucas registra el momento donde Jesús le dice a Pedro y al resto de los 12 que Satanás los había pedido para zarandearlos como al trigo,
como se zarandea el trigo. Y Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, y yo he orado por ustedes, para que la fe de ustedes no se venga abajo, y una vez que se levanten, ayuden a sus hermanos. Y sabemos lo que les pasó, ¿no? Esa noche. Satanás los sacudió. Y ellos pensaron que podían enfrentar a Satanás tan livianamente, ¿sí? Como que nosotros podemos. Y yo creo que esa actitud que ellos tenían con respecto a Satanás, muchos de los creyentes de la actualidad la tienen, de que creen que el diablo es como el perro de la esquina que lo puedes echar pegándole un grito, ¿sí? Muchos creen que los demonios son, sí, justamente, ¿no? Esos mosquitos que vos podés matar con un golpe o echándole un poco de raid. Y ya te espantaste a todos los demonios que haciéndote la señal de la cruz o cubriéndote con la sangre de Cristo y ya está, ¿no? Abra cadabra, pata de cabra, listo, ya está. Por arte de magia vencemos a Satanás. Bueno, ellos pensaban eso. Yo creo que una de las cosas que nos afectó en nuestro entendimiento del peligro en que estamos caminando como cristianos en un mundo que está en medio de una guerra espiritual, de las tinieblas en contra de la luz, de Satanás en contra de Dios, y nosotros estamos en medio del campo de batalla, se debe a la manera superficial, irreverente, profana, en que muchos maestros y predicadores han enseñado sobre la guerra espiritual. Han enseñado que la guerra espiritual es una cosa fácil, que gritarle al diablo es una cosa fácil, que reprender los demonios es una cosa fácil, que hay que hacer esto, el acto profético aquel, que el otro, lo atamos por acá, lo desatamos por allá al diablo y ya está, y le ganamos, y somos más que vencedores. Y nos tomamos la guerra espiritual así, livianamente, y así nos quedamos después patas para arriba cuando Satanás viene y nos sacude como sacudió a Job. Y como sacudió a Pedro y los discípulos esa noche en el huerto de Getsemaní. Jesús les advirtió que Satanás los quería sacudir y que los iba a sacudir. Y Pedro y los muchachos dijeron, a la cárcel y hasta la muerte si es necesario, estamos contigo. Bueno, no podemos asumir, gente, que con nuestras fuerzas y con nuestra capacidad vamos a poder estar firmes en los días que vienen. Y déjenme decirles algo, es algo que estoy pensando hace rato y estoy estudiando el tema y quiero compartir con ustedes más adelante, que, a ver, los días que vienen van a ser días difíciles para la iglesia, en este lado del mundo, en nuestro país. Y no hablo del recrudecimiento de la pandemia, sino hablo de la incipiente persecución que va asomando en el horizonte en contra de la iglesia de Cristo en nuestro país. Se van a venir tiempos de tribulación, gente. Como ya Jesús lo advirtió, ya lo estudiamos eso en Marcos capítulo 13. Jesús les advirtió de la tribulación que habría de venir. Que nosotros pensábamos que no íbamos que íbamos a librarnos de esa tribulación, que íbamos a zafar de esa tribulación, porque estábamos pensando que íbamos a escapar de esta tribulación. Nos van a venir a buscar y nos van a sacar antes que esto se ponga feo. Bueno, se está poniendo feo y se va a poner más feo. Y la cuestión es esta, ¿nos preparamos para huir de lo que viene o nos preparamos para enfrentar lo que viene, para no abandonar a Cristo, para no negar a Cristo, para no traicionar el nombre de Cristo? ¿Qué les parece a ustedes que es más sabio? ¿Prepararnos para escapar de los problemas que vienen, de la tribulación que viene, o prepararnos para no traicionar a Cristo en medio de la tribulación que viene? En la advertencia ellos se jactaron de ser fieles y de ser leales, y ese fue su grave error. Entonces, punto 1, no tenían ni idea de lo que venía. La prueba más grande se les venía. Punto número 2, no tenían excusa para estar desprevenidos porque Jesucristo les está advirtiendo. Punto número 3, no dimensionaron la advertencia de Jesús. Punto número 4, no eran conscientes de su debilidad. ¿Por qué? Porque el orgullo y la autosuficiencia, creer que uno puede, es cegador. Es una venda que te ciega y te ciega justo al borde del precipicio, donde no tendrías que estar ciego en ese momento. Y aprender del peligro del orgullo les dolió.
y nos va a doler si es que no aprendemos nosotros de ellos esta lección. Ahora déjenme decirles que el Señor Jesús no fue tomado por sorpresa en estos acontecimientos. En Marcos capítulo 14, verso 27 dice: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ahora, Jesús está citando una profecía que había sido predicha, profetizada, valga la redundancia, unos 450 años antes de Cristo. En Zacarías capítulo 13, verso 7. Jesús le está diciendo: esto va a pasar porque está predicho que va a pasar. Yo sé que está escrito y se va a cumplir lo que está escrito. Todo lo que está pasando ya estaba escrito, estaba profetizado. Jesús está siguiendo el plan, está dando los pasos. Jesús no se sorprende de que sus discípulos lo van a traicionar, lo van a abandonar. Ahora, esta profecía de Zacarías 13:7 está en un contexto, todo el capítulo 13 de Zacarías, en el contexto de una promesa que le da Dios a su pueblo, de que en los tiempos que venían, en el tiempo siguiente, o sea, que llegaría el tiempo, mejor dicho, donde se iba a abrir un manantial para el pueblo de Dios para la limpieza del pecado. Que en ese tiempo se cerrarían las bocas de los falsos profetas y que un remanente fiel iba a ser salvado del juicio y del castigo de Dios por el pecado por causa de ser fieles a Dios. Por ser fieles a Dios. Y el versículo 7 revela un detalle sorprendente. Yo voy a leer textual la profecía de Zacarías 13:7, porque la profecía completa dice esto, el versículo 7 que citó Jesús, completo dice esto: despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mata al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús cita la última parte de esta profecía, pero sorprende que la primera parte dice, Dios dice que la espada se despierte. Eso significa que la espada sea desenvainada y que contra mi pastor. En la antigüedad, pastor de Israel se le llamaba a los reyes. Jesús se aplica a sí mismo esta profecía diciendo que Él es ese pastor, mejor dicho, que Él es el rey del pueblo de Dios. Y después dice Dios mismo que ese pastor, ese rey del pueblo de Dios, ese hombre quien es mi compañero, ese hombre que es igual a mí, donde Dios está diciendo que ese rey es igual que Él, es Dios, su Hijo, Dios el Hijo, el rey del pueblo de Dios es el Hijo de Dios, es hombre, pero también es Dios. Y sorprende esto, que Dios ordena que ese rey, ese compañero suyo, su hijo que es igual como él, la espada lo atraviese. En otras palabras, la crucifixión de Jesucristo era el plan de Dios. La muerte de Cristo en sacrificio por los pecadores era el plan de Dios. Venimos viendo que en esta escena de la última noche de esos días previos a su muerte hay muchos actores jugando su papel. Pero es Dios el que está detrás de este drama, dirigiendo cada una de las cosas que están aconteciendo en este momento. Ahora ellos podían tener una seguridad con esta afirmación de Jesús. El verso 28 dice: pero después que yo muera, seré levantado de los muertos e iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Ustedes me van a abandonar, yo voy a morir solo en una cruz, pero cuando me levante de los muertos, porque ella sabe que eso va a suceder y se lo está diciendo a ellos para que tengan seguridad, para que tengan tranquilidad. Los traidores, quédense tranquilos, muchachos, porque cuando me levante de los muertos, me voy a encontrar con ustedes en Galilea. En otras palabras, esta noche se les va a venir el mundo abajo, pero yo voy a volver de la muerte y nos vamos a volver a encontrar. Nos vemos en Galilea. Bendita Galilea. Y así fue.
Así como Jesús lo predijo, así fue. Ahora, ¿qué pasó en Galilea después de la resurrección de Jesús? Esta parte le puse como título Pescando en Galilea otra vez. En Mateo capítulo 28, versículo 10, cuando María Magdalena va a la tumba el domingo por la mañana, la encuentra vacía, Jesús le sale al encuentro. Ella se sorprende, lo abraza, llora, se conmueve, lo adora, y Jesús le dice a ella: andá y decile a mis hermanos que vayan a Galilea, porque allí me verán como yo les dije. Y María Magdalena salió disparando a contarle a los discípulos que había visto al Señor, y ellos no le creían. En definitiva, Jesús aparece a ellos, pero les recuerda la promesa, que nuestro encuentro iba a ser en Galilea. Bueno, es Juan que en el capítulo 21 nos cuenta de este reencuentro de Jesús con los discípulos en Galilea. Cuando llegamos a Juan capítulo 21, ¿qué es lo que vemos? Que en Juan capítulo 21 vemos a los discípulos que habían vuelto al viejo oficio de ellos, a pescar. Juan nos relata, después se los recomiendo que lo lean, que es Pedro el que les dice a los discípulos: más sí, muchachos, yo me voy a pescar. Me voy a pescar. Y los otros dijeron: nosotros también, vamos con vos. En otras palabras, Pedro les estaba diciendo: miren muchachos, todo muy bien, todo perfecto, Jesús resucitó, ahora dijo que nos vamos a encontrar otra vez en Galilea, pero esto no es lo mío. Esto no es lo mío, esto no es para mí. Pedro estaba muy golpeado por lo que pasó esa noche. Esa noche no solamente Pedro salió disparando, sino que Pedro lo negó 3 veces. Los discípulos también estaban con ese espíritu derrotado, fracasado, con ese espíritu de fracaso, porque ellos también habían negado a Jesús y habían salido corriendo traicionándolo. Así que se volvieron a lo de antes, porque pensaban que ellos no servían para lo que Jesús los necesitaba. El incidente de esa mañana, bueno, ellos estuvieron pescando toda la noche, no pescaron nada, aparece un extraño en la playa y les dice que se habían pescado, les pregunta, les grita, ellos dicen: no, no pescamos nada, y el extraño les dice: echen la red para este lado del barco y van a pescar. Dicho y hecho, tiraron la red, pescaron una gran cantidad de peces que el barco se hundía, y ahí recordaron la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5. Juan le dice a Pedro: es el Señor. Pedro se arremangó como pudo, se tiró al agua y fue nadando hasta la orilla. Los discípulos volvieron con el barco hasta la orilla, sacaron la red, lo pusieron allí en la orilla para contar los pescados, lo hicieron, y Jesús les había preparado, el hombre extraño, no sabían quién era hasta ese momento, el hombre extraño les había preparado el desayuno. Y es ahí cuando comienza una confrontación. Ahí ellos no se animaban a preguntar quién era él, pero sospechaban que era Jesús. Y ahí viene la confrontación con Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me ama más que estos? Perdón, y Pedro le contesta: Señor, yo te quiero, sí, yo te quiero. No le dijo te amo. Bajó su expectativa, fue más realista, más honesto, y le dijo: yo te quiero, te tengo cariño. Y no le dijo más que esto, tampoco le dijo. No, ya estaba bajado del caballo. Entonces Jesús le dice: apacienta a mis corderos, cuida a los nuevos creyentes que van a venir. Le vuelve a preguntar la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta y le dice: Señor, yo te quiero. Entonces Jesús lo vuelve a comisionar y le dice: bueno, entonces pastorea mis ovejas, ayuda a los creyentes, enseñales mi palabra. Y le pregunta la tercera vez, y la tercera vez le dolió a Pedro. Dice Juan 21:17, por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿De verdad? Vos me estás diciendo, yo te pregunto si me amás. Vos me respondés que me querés. Bueno, yo te pregunto ahora de verdad, ¿vos me querés a mí? A Pedro le dolió, dice el texto, que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó: apacienta mis ovejas, alimenta a mi pueblo, enseñale a mi pueblo mi palabra. Aprendió la lección Pedro. ¿Cómo sabemos que aprendió la lección?
en esa frase: tú lo sabes todo, yo no, yo no. Pedro era muy realista de hasta dónde le daba el cuero a él. Con dolor aprendió la lección. Lo que sorprende también es que Jesús lo perdona, lo confronta, lo perdona, lo restaura, lo rescata para el ministerio de la predicación de la palabra. Impresionante el amor de Jesús. A los pocos días de este incidente, llegamos al día de Pentecostés. Jesús, ya resucitado, había ascendido al cielo, se sentó a la diestra del trono de Dios, y llega el día de Pentecostés, donde llega el Espíritu Santo. Todos son bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando todo el mundo, sorprendido en la fiesta de Pentecostés, multitud de judíos, sorprendido porque escuchaban a los discípulos hablar en lenguas, pero en realidad no a los discípulos, sino a 120 discípulos que estaban allí, se preguntaban si estaban borrachos, porque hablaban en lenguas y profetizaban. Pedro se levanta y predica. Luego de ese incidente, ellos son amenazados para que no prediquen, y Pedro y Juan y el resto de los discípulos siguen predicando. Luego son arrestados y metidos en la cárcel. Un ángel de Dios interviene, los libera de la cárcel y les dice que vayan a seguir predicando, y ellos van y siguen predicando. Luego los vuelven a arrestar y son azotados, y cuando los liberan, amenazados y con el cuero arruinado por los azotes, ellos siguen predicando. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a estos tipos que hace unas semanas atrás habían traicionado al Maestro, a su Salvador, lo habían abandonado, lo habían negado? ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, ellos fueron llenos de un poder que no era suyo. Ellos fueron llenos de un poder que vino de arriba. Ellos fueron llenos del mismo poder que Cristo tenía. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron un bautismo de poder, de un poder sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo. Y los que habían huido aquella noche trágica nunca más volvieron a negar a su Señor, su Salvador, a su Maestro. Nunca más volvieron a ser los mismos. Nunca negaron a Cristo, hasta el punto que murieron todos ellos, menos el apóstol Juan, como mártires, siendo asesinados por causa del nombre de Cristo y del Evangelio de Jesús. Quiero terminar. Y para terminar quiero que miremos por un momento a Jesús, al Señor, a quien le debemos lealtad, a quien le debemos fidelidad. Vemos a Jesús que está perdonando el peor de los pecados. ¿Cuál es el peor de los pecados? La deslealtad. La deslealtad. El peor de los pecados es la deslealtad. Estoy terminando este sermón que tiene como título Los otros traidores. Para los que están entrando recién a el video, lo pueden comenzar después del principio. Marcos capítulo 14 del 27 en adelante. Y estamos terminando ya casi. Ahora bien, vemos a Jesús perdonando el peor de los pecados: la traición, la deslealtad, la infidelidad. Vemos a Jesús rescatando a los fracasados del peor de los fracasos. Vemos a Jesús rescatando y restaurándolos para la misión de Dios de llevar la buena noticia del Evangelio a todas las naciones. Vemos a Jesús que los fue a buscar, a los traidores, a los que habían fracasado, a los que lo habían negado, a los desleales. Jesús los fue a buscar a Galilea y los vuelve a comisionar, les vuelve a confiar la misión, les vuelve a confiar la predicación del Evangelio. Y vemos a Jesús que en Pentecostés los llenó con su Espíritu Santo. Y donde una vez ellos habían fracasado, ahora ellos habían vencido. Y fueron transformados en vencedores. Y no solamente ellos, sino todos los discípulos
que a partir de ese momento siguieron los pasos de Jesucristo. ¿Qué es fracasar en la vida? Fracasar en la vida es traicionar a Cristo que murió en la cruz por tus pecados. Fracasar en la vida es negar al Cristo que tomó tu lugar en esa cruz llevando tu castigo, soportando en su cuerpo el juicio de Dios por tus pecados, el castigo que vos merecías. La peor traición es traicionar a aquel que fue tu sustituto en esa cruz, que se hizo maldición por vos, que fue tratado como pecador siendo inocente para que vos puedas ser perdonado siendo pecador. Ese es el mayor fracaso en que la mayoría de las personas están fracasando miserablemente, en no reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora bien, si reconoces tu deslealtad, tu infidelidad, si reconoces en este punto que realmente es el verdadero fracaso en la vida, hay esperanzas todavía para los que han fracasado de esta manera. Hay esperanza para aquellos que han traicionado al Señor Jesucristo, que lo han abandonado, que lo han negado. Hay esperanza si tan solo reconocemos nuestra insuficiencia, nuestro orgullo, nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestro fracaso. Si tan solo reconocemos nuestros pecados y decidimos depositar toda nuestra confianza en la capacidad, poder y suficiencia del Señor Jesucristo. Si logramos no es la palabra, si nos animamos a dar este paso de fe, dejaremos de ser esos fracasos ambulantes que hemos sido hasta ahora, y por medio de Cristo seremos transformados en vencedores por medio de su poder y por medio de su gracia. Llamados a vivir una vida inseparable de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nosotros somos transformados en hombres y mujeres más que vencedores y fieles y leales a Cristo bajo cualquier tipo de presión, aún del mismo peligro de la muerte y de la presión de negar a Cristo ante el peligro de la muerte. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles para los creyentes, pero la historia termina con la reivindicación, la restauración, con la cabeza levantada de todos aquellos que hemos seguido las pisadas de Jesucristo. Por eso no importa si nos toca sufrir un poco ahora, porque disfrutaremos y mucho después. Este es el futuro que nos espera a todos aquellos que seguimos a Jesucristo y que Él en su fidelidad nos ha prometido estar a nuestro lado en los momentos difíciles que nos toque atravesar por causa de nuestra fe en Cristo. Él va a estar a nuestro lado cuando seamos despreciados por Él, cuando seamos rechazados por Él, cuando seamos ninguneados por Él, perseguidos por Él, maltratados por Él y matados por Él. Él va a estar a nuestro lado. Y nos dará la palabra en nuestra boca para que en cada uno de esos momentos demos testimonio de su gracia, de su amor y de su poder. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿A quién vas a seguir en tu vida? Vos elegís seguir fracasando o transformarte en un seguidor de Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. A los que se engancharon último les recomiendo arrancar el video del principio. El tema de hoy, los traidores, Marcos capítulo 14, los traidores que fueron restaurados. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí este mensaje porque hay muchos que necesitan escuchar estas palabras y ayúdame a difundir el Evangelio para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en todo lugar. Chau y hasta nuestro próximo encuentro.